el sindicato del que hablo, el más grande, hoy ha estado alineado con lo que he dicho, son conscientes de la situación que estamos pasando como empresa, es la crisis más grande en la historia de Petroperú y hay toda la voluntad por unirnos en un objetivo común, que es rescatar esta empresa, ¿no? Estamos en la última oportunidad. Estamos ahora con el presidente del directorio de Petroperú, el señor Oliver Stark. Oliver, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Bien, ha tomado el directorio algunas decisiones importantes de las que hemos tenido noticia recientemente. Todas ellas tienen que ver con uno de los asuntos mencionados por el ministro Arista, ministro de Economía, en el Congreso. Tiene que ver con la reducción de costos y gastos, me imagino, con la gestión privada para la gerencia de la empresa y también con la venta de activos no estratégicos. Cuéntenos un poco cuáles son las decisiones más importantes que se han adoptado a propósito de estos ingredientes que he mencionado. Sí, gracias por la oportunidad, Mario. Sí. Acá lo que hay es una presentación de un plan de reestructuración que hicimos ya hace un par de semanas atrás, en el cual convinimos con el Ministerio de Economía y Finanzas y Energía y Minas, que son la Junta General de Accionistas de Petroperú, el hacer un plan en el cual había una especie de yo te doy, tú me das. ¿Qué cosa es lo que les van a dar a ustedes? Los van a seguir apoyando. Pero apoyando es un eufemismo, les van a seguir dando plata. Es que se puede dar plata sin meter la mano al bolsillo, ¿no? Y de eso se trata primero. Se trata de correr fechas de vencimiento de deudas, se trata de capitalizar, se trata de pero capitalizar es dejar de pagar deudas, ¿o no? Sí, claro, pero es una movida contable, no es meter la mano al bolsillo, que es lo que dijo el ministro. Es dejar de cobrar lo que debían de antes. Sí, deuda se convierte en capital, ¿no? Y luego tú recuperas más adelante, que es cuando hemos prometido hacer utilidades, ¿no? Entonces, sí, el plan al que haces referencia es la primera fase de un plan que toma hasta diciembre del 25, en el cual nosotros ofrecemos ciertos KPIs, ofrecemos ciertos indicadores, cumplir con ciertos indicadores. Con ciertas metas. Y a cambio de eso, el MEF nos va a ir dando estas facilidades que nosotros necesitamos. La empresa no puede salir sin apoyo. ¿O va a haber desembolso? El menú financiero es variable y se mueve todos los días dependiendo de cómo está la situación en el momento. Porque, digamos, el directorio de Petroperú, cuando usted ya estaba en él, aunque todavía no era presidente, divulgó este pronunciamiento en mayo, 13 de mayo de este año, en el que decían que eso de los 2.200 millones era inmoral, entre otras cosas. Entonces me imagino que le seguirá pareciendo inmoral el eventual desembolso de dinero de parte del Estado. Claro, no va a ser inmoral desde el momento que prometamos una devolución a partir del 2028 de las deudas y se le devuelva al contribuyente peruano la plata. A partir del 2028 prometemos nosotros, según este esquema de toma y daca, una utilidad y un crecimiento del EBITDA a partir del 28-29 que va a permitir pago de capital y de intereses. Ok, ¿cuáles son los elementos del toma? O sea, que ustedes estados entregan, financieros auditados ahora, eso se cierra mañana. Una definición del PMO o del CTO, ¿no? O sea, definir, en el Estado hay que hacer términos de referencia para contratarlo. Entonces vamos a seguir con las formalidades, obviamente. Vamos a reducir gastos, hay ahorros en puntos menores, ya no hay carros, ya no hay gasolina, ya no hay viajes, ya no hay viáticos, ese tipo de cosas. Pero que siendo importantes, tienen una gravitación, volviendo al término moral, sobre todo. Y claro, ese es el punto, dar el mensaje correcto, dar el mensaje correcto. Me parece bien, sí. ¿No? Y eso, de repente, a nivel de una agencia de rating, causa tan buen impacto que te vuelven a mejorar, ya se convirtió en un impacto económico. Ok. ¿No? Entonces, por ahí va la cosa, sí. ¿Qué pasa con el edificio
de Petroperú acá? Concesión o venta, ¿no? Definitivamente. Sí, claro, el edificio... Es una decisión ya adoptada, no hay vuelta atrás. Bueno, el directorio ayer lo convocamos al directorio y se tomó esa decisión, sí, sí. Ahora lo que hay que buscar es la mejor forma, la que es más rentable para la empresa. De repente concesionarlo y alquilar o venderlo totalmente. Hay ahí un estudio pequeño que hay que hacer antes de... Y leía en una entrevista que concedió hoy día al Comercio que la idea es trasladar la gestión y mucho de lo que funciona en ese edificio, la parte que merezca ser sostenida, a Talara. Sí, claro, claro, nos vamos a Talara, nos vamos a Talara. Yo feliz de irme y creo que mucha gente también. Hay unas oficinas que el constructor español de la refinería ha dejado de primera y... Pero eso supondría mudarse a Talara, no solamente, digamos, la ocupación, sino también los trabajadores, las personas que tienen puestos en Petroperú se van a tener que mudar a Talara, porque no es que van a regresar a almorzar. Sí, es el concepto básico de que si la operación está en Talara y la producción está en Talara, ¿qué hago en Lima, no? Por supuesto que por la realidad especial del Perú, el centralismo y muchas cosas como, por ejemplo, el trading de hidrocarburos, de repente no se pueda mudar a Talara o no sea práctico hacerlo. De repente el área legal tampoco. ¿Qué hago allá si los principales abogados están acá? En fin, hay que ver detalles, ¿no? Tenemos que hilar fino. Pero el principio es, si la producción está en Talara, múdate a Talara. ¿En cuánto tiempo? Hay un cronograma Gantt que se está haciendo con el detalle de eso, pero según este plan estaríamos hablando de que ya estaríamos allá todos a marzo del 25. ¿A marzo del 25? Sí. Entre enero y marzo del 25 está programado el traslado total. ¿Cuáles son los indicadores, las metas a las que ustedes se comprometen para el diciembre del 2025? Indicadores financieros o en general. General. En general. Incluyendo los financieros, de ser posible, sí. Claro, bueno, a nivel financiero hay una corrida a 10 años que se ha hecho con escenarios ácidos en el lado de la producción, arriba. ¿Qué cosas son escenarios ácidos? Creo que convendría explicarle. O sea, estresados, escenarios donde se pone el peor escenario. O sea, no optimistas. No optimistas, totalmente pesimistas, ¿no? Y eso prevé que para el año 28, repito, 28 o 29, va a depender de cuán rápido se arregla la refinería y funciona al 100. Empieza a generar utilidades, empieza a generar EBITDA, y a partir de un EBITDA de 700 que se daría el 29, tenemos ya para pagar deuda y principales intereses, como acabo de decir, ¿no? Entonces eso es la principal propuesta. Ahora, en el camino vienen un montón de temas, ¿no? A ver. Estamos hablando de primero lo que ya estamos comentando, luego hay que suscribir un contrato a septiembre del 24 con el PMO o el reestructurador. Hay que ver que hayan salido ya, estoy ya hablando de detalles, ¿no? X número de personas por el programa de desvinculación voluntaria. Hay que haber reducido la estructura gerencial de la empresa, que estaba ya sobreinflada. Ya se hizo una pequeña reducción de 56 gerencias que habían a 31. La idea es bajar a 20 y de ahí a 4 grandes gerencias corporativas, como tienen todas las industrias en el oil and gas, ¿no? ¿Hay disposición de parte de los trabajadores, independientemente del nivel que tengan dentro de la estructura de Petroperú, de efectivamente acogerse a estos programas de...? Sí, porque ha comenzado con el nivel de 60 años para arriba, ¿no? Entonces, el que ya tiene una proyección para el retiro, se le está ofreciendo el adelanto del dinero que tendría, que ganaría si se mantiene hasta el final de su periodo profesional, ¿no? O sea, se va con una plata en la mano y tiene inclusive para comenzar a hacer alguna otra actividad económica. Hoy con 60 todavía somos jóvenes. Esperemos. ¿En cuánto se calcula que está sobredimensionado el personal en Petroperú, grosso modo? Hay una idea genérica de que 1/3 del personal debería reducirse. 1/3. 1/3. Y, ¿no? digamos, el ánimo que han recogido ustedes de personas que quieren acogerse a estos planes de retiro, ¿llega a tanto? No creo.
No. Pero hay un plan B para el programa de desvinculación voluntaria. Eso quizás signifique bajar la barrera de edad, quizás signifique incrementar el monto del beneficio con el cual se puede ir la persona, etcétera. O sea, es flexible el plan de desvinculación voluntaria, ¿no? Entonces, por ahí es que esperamos que este tema funcione como ha funcionado en todas las partes del mundo, ¿no? Muchas empresas ya lo han hecho, ¿no? ¿Qué dice él o los sindicatos de Petroperú? Acabo de estar con uno de ellos y me ha dado muchísimo gusto conversar con el más grande de los... Teníamos 12 sindicatos, de los cuales ahora hay un grupo, ahora solo hay 3. Hay el más grande de todos, con el que me he reunido hoy, y hay 2 más. El sindicato del que hablo, el más grande, hoy ha estado alineado con lo que he dicho, son conscientes de la situación que estamos pasando como empresa, es la crisis más grande en la historia de Petroperú, y hay toda la voluntad por unirnos en un objetivo común, que es rescatar esta empresa, ¿no? Estamos en la última oportunidad. Ya, pero digamos, el discurso de sí, todos nos unimos y rescatamos la empresa, difícilmente alguien va a decir no, ni hablar, yo no me quiero unir, no quiero rescatar la empresa. Pero una vez que se habla de medidas concretas, y eso toca, como tocará seguramente la estabilidad en el puesto de determinadas personas, entonces la reacción del sindicato no será, digo yo, tan unitaria ni tan No, eso es cierto. Sí, no, siempre van a haber excepciones, yo lo tengo claro, y habrá que negociar, habrá que hablar, habrá que conversar. Pero no es un problema presente que ustedes entiendan como uno de los mayores obstáculos para llegar a las metas que se han propuesto. No, la verdad que no. Veo mucha madurez en los sindicatos, veo mucho ya no pensar en lo típico antiguo, lucha armada Bueno, lucha armada. y pliegos sindicales. No, ahora hay una conciencia madura. Yo he estado muy contento en la reunión de hoy. Y es más, he ofrecido que la repitamos para que intercambiemos ideas, ¿no? Entiendo que otra de las tareas que se han propuesto es investigar en buena cuenta qué cosa pasó con la refinería de Talara. Totalmente. Cómo así de costar X terminó costando, no sé, pues 4X. Sí, 2,4 veces más y demoró el doble de tiempo. Claro, con lo cual el costo también se... Esto ha demorado 10 años en vez de demorar 5 y ha costado casi 3 veces más de lo que debía costar, ¿no? Ese es el problema en el que estamos hoy, por eso estamos al borde del barranco, pero hay no es que la investigación vaya a solucionar los problemas contables, pero es algo que tiene que ocurrir, porque digamos esto ha desangrado al país. Totalmente. Y los responsables están silbando. No, yo creo que es lo justo de descubrir qué pasó acá, por qué pasó y evitar que en el futuro esta o cualquier otra empresa lo repita, ¿no? No puede ser que esto se haya demorado el doble del tiempo y que cueste casi el triple. ¿Pero son ustedes mismos los que van a hacer esta revisión? Hay una invitación a empresas auditoras de auditoría forense y de due diligence, de ver desde A a Z cómo comenzó el proyecto, cómo se armaron desde los expedientes hasta cómo se terminó y por qué hubo una demora, por qué hubo un desfase entre las unidades principales y las unidades auxiliares. Ahí han habido 3, 4 años de desfase que nadie se explica. Parece que fue un tema más político que de adentro, pero en fin, eso está todo por verse en esta auditoría forense, ¿no? ¿Qué hay de la gestión privada? Hay ya un par de empresas con las que hemos hablado y están disponibles en el mundo estos reestructuradores. Hay estas empresas lo que hacen es que crean la figura del CTO o el Chief Transformation Officer o el Chief Restructuring Officer, que es nada más y nada menos que una figura que tú insertas en tu organigrama dándole los poderes de un CEO, de un gerente general, y empieza a actuar y le da el directorio la autoridad para tomar decisiones. ¿Y esto cuándo podría ser puesto en marcha? Eso debería estar suscrito ya para septiembre de este año. O sea, estamos hablando de un par de meses. Ya hay conversaciones en serio, inclusive hay ya algunos alcances que nos están dando algunos de los candidatos. Ahora, el mayor problema de Petroperú, de cualquier empresa estatal, es que al final, o al principio en la línea de mando, siempre hay un político. Sí. Y
los criterios políticos no son los mejores para manejar una empresa. Y además los políticos cambian. Es decir, pueden cambiar los ministros y también eventualmente cambian los presidentes. Entonces, todo este esquema que tienen ustedes planteado actualmente depende de la sostenibilidad de la voluntad política que exista detrás de él. De hecho, ustedes, cuando usted todavía no estaba en el directorio, pero no era presidente, publicaron este comunicado, este pronunciamiento, que ha sido un comunicado público, y desde entonces no ha habido realmente una respuesta del gobierno. De repente se las han dado en privado, pero eso es distinto que un comunicado. Ustedes lo hicieron público porque querían que la opinión pública se enterase. Así es. De la respuesta del Estado, del gobierno, no nos hemos enterado. Unas cuantas preguntas que les han hecho a los ministros en el Congreso no califica de respuesta. Hago toda esta reflexión por lo siguiente, porque eso da noticia nuevamente del temor político que existe, de los políticos efectivamente, de meterse en la parte espinosa de la solución al problema de Petroperú. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Ahí parte del plan, parte integral del plan es evitar los apetitos políticos, como le llamábamos en el comunicado, ¿no? ¿Cómo se piensa lograr eso? Tenemos la ayuda de que ya existe una ley que permite incorporar 49% del accionariado a la empresa. Y ese capital privado no va a ingresar a la empresa si no le das un escenario, un ambiente atractivo, ¿no? Entonces, a través de esa necesidad de crear el ambiente atractivo es que estamos con los mejores abogados de Lima y nuestra área legal redactando un proyecto de ley para, dentro de las facultades delegadas que va a recibir el gobierno, espero ahora el 1 de julio, insertar una propuesta dentro del decreto de urgencia para que se genere un ambiente privado. Esto de que la empresa pública como Petroperú se mueve debajo del sombrero del derecho privado es una ficción. O sea, es una empresa pública de derecho privado. Mentira. Acá lo que hay que hacer es darle ese derecho privado. Una idea, para citar un par de ejemplos, ¿no? Movernos al ámbito de la Ley General de Sociedades y salir del ámbito del control público, presupuestal, Contraloría, mover eso hacia el lado de la Ley General de Sociedades. En vez de tener a una Contraloría ahí, de repente tener a un Compliance Officer, una oficina de cumplimiento como hoy se estila en el sector privado, y es súper eficiente. Una idea, ¿no? La otra es Pero bueno, ¿qué tanto acompaña este gobierno, estos ministros, totalmente, esa digamos, línea de acción? Porque, insisto, no hemos escuchado la respuesta. Vamos a responder dentro de algunas semanas y todo, pero el resto es silencio. No, Entonces, eso es preocupante. Sí. Sí, a ver, la falta de respuesta, comparto tu inquietud, es la misma que yo, y sí quisiera una respuesta pública. Que haya una definición, que la va a haber muy pronto, ¿no? Un poco como que por eso es que estamos anunciando lo que estamos anunciando. Esa presión ya la tiene el gobierno, y tengo que decir que en este caso hay una rara ventana política muy a favor de nosotros, muy positiva, desde el más alto nivel, en el sentido de que esto tiene que manejarse con criterio privado, en el sentido de que hay que incorporar capital privado, en el sentido de que hay que tener estabilidad para los directorios, no cambiarlos de acuerdo a alguna voluntad política. Eso siempre, lamentablemente eso siempre puede ocurrir, es decir, se puede obtener la promesa hoy día y pasado mañana cambiar los vientos. No, es que la idea es cambiarlo desde la raíz, desde el estatuto, desde la ley, ¿no? Con la incorporación de directores privados. Claro, que no sea un episodio... Que no sea un episodio temporal. Ya. La idea es dejar esto, ese es un poco el mandato de nuestro directorio, dejar esto sostenible en el tiempo, no crear una solución de corto plazo. No, me imagino, claro, porque además si están calculando que hasta el 28, digamos, es una apuesta de largo plazo. Sí. No, en verdad las estimaciones van hasta el 34, ¿no? Sí, y para más adelante. Incluso, pero van de la mano con eso. El hueco es inconmensurable. Por eso insistía yo, cortar los gastos, vender activos, siendo importante, es sobre todo un gesto moral
Porque Sí. lo que va a contribuir eso a tapar el hueco es... Sí, no, la aguja no la mueve. Lo que va a mover la aguja es, uno, el nivel de ventas, que la refinería esté al 100%, y dos, la estabilidad política. Eso. A propósito de lo político, pensaba, creo que es el Pozo 10, y la administración del Pozo 10 y la insistencia del ministro Mucho en que Petroperú, junto con un privado, de todas maneras tenga el 40% de esa... Ya, ese es un esquema que se empezó a dar del 40-60. Pero es un esquema político, pues, sí, ¿no? claro. Es un esquema político. Claro. Entonces, son esos actores políticos Sí, con sí, los que ustedes sí, están sí. lidiando. Sí, Entonces, sí, sí. es un síntoma de marca contraria a lo que estamos conversando Sí, aquí. ahora, eso ya se acabó. Ya se acabó, ya no va se a ser acabó, así. ya no va a ser más Va a así. ser- Perupetro ahora tiene la orden de licitar en el sector privado y... Todo. 100%. 100%. Ok. Ya no va más. El nuevo directorio de Perupetro está muy bien motivado, alineado con esa idea de ir... además, no queremos que nos regalen nada. Sí, claro. En este caso fue eso, fue generarle un 40% de ingreso libre. Políticamente Bueno, generado. así es. ¿No? Fue la anterior administración. Pero, Ahora, pero el actual ministro, que y ha el actual ayudado ministro a- lo defendió. Sí, el actual ministro Mucho, acá conmigo en una Sí, entrevista. porque ha generado beneficios económicos. O sea, le Pero da no es- ingreso sí. gratis. Claro, pero no está alineado con Pero el no está bien, razonamiento. pues, claro, claro. A eso voy, pues entonces, si hay un ministro que en la ocasión anterior no estaba alineado con este razonamiento, la suspicacia de que en el futuro pueda no estar alineado tampoco, Sí. Bueno, pero ya se es acabó. legítima, ¿no? Sí, es legítimo, pero ya no hay más esa gollería para Petroperú. Ok. Pues bien, tantas otras cosas que conversar, pero ha sido un buen panorama y le agradecemos que nos haya dado esta entrevista exclusiva al presidente del directorio, nuestro amigo Oliver Stark. Gracias, Mario. Esperamos tenerlo próximamente para ir viendo cómo evolucionan todas el acercamiento a estas metas que se han propuesto y les deseamos, por supuesto, buena suerte. Gracias. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.